Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Regresamos con un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo testimonio. Vamos a ver la acción de Dios en las personas. En este caso tenemos un amigo sacerdote que, bueno, pues hace años encontró que Dios le llamaba a una vocación desde la vida laboral en la que se encontraba. Y luego también, nos lo va a contar él mismo, le trastocó los planes Dios cuando en un momento concreto le ofrecen una misión en concreto, se entrega por unos años, pero desde aquello hace 40, y cuando Dios coge a una persona no la suelta. Luego nos dirá él cómo y por qué. Pues tenemos con nosotros a Ángel Alegría Cánovas. Sí, señor. Padre Alegría, le llaman, ¿no? Algunos. Bueno, cada uno me dice lo que quiere. Yo acepto cualquier nombre. ¿Y has tenido bromas por llamarte Alegría en algún momento? ¿Han dicho, oye, no haces honor al nombre, o sí, o cómo ha sido? No, las únicas bromas que he tenido ha sido por causa de la actividad que hacemos allí, que tenemos una granja, y entonces dicen una palabra fea acerca, porque claro, tenemos así como oficialmente 50.000 gallinas. 50.000 gallinas. Pero tenemos más gallinas, ¿no? Tenemos oficialmente 50.000 gallinas. Y entonces pues salió un artículo en una ocasión en el periódico diciendo el cura de los huevos. Y entonces pues muchas veces se hacen chistes con eso. Pero vamos, que a mí me resbala. Los juegos de palabras. Me resbala, total. Pues Ángel Alegría, que lleva 50 años prácticamente, o 50, sí, no, casi 50 años, en Lorca, que va como párroco o como encargado de una rectoría que no es parroquia, y que, bueno, luego nos contarás qué pasó allí, qué ocurrió en Lorca, las experiencias que ha vivido. Pero vamos a volver atrás. Naces en medio de la huerta murciana, digamos en el núcleo, la Albatalía, la Arboleja, ahí en medio, en la Albatalía. Se puede decir que junto a una pava. Junto a una pava. Porque ya sabes que Albatalía y Arboleja es las pavas de la Arboleja, se les conoce. Las pavas que no son animales, para el que no sea murciano y no conozca el término. Que son coliflores, pero en la huerta entonces se le decía pava. Por eso nacer en medio de la huerta, nacer entre las pavas. Sí, sí. Tenemos esta foto ahí un poquito de la infancia. El quinto de 7 hermanos, me decías, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la infancia de Ángel? Pues yo la recuerdo ahora con mucho cariño, pero entonces con mucha dificultad, ¿no? Había terminado la guerra hacía poco, todavía existían las cartillas de racionamiento, había que comer, vamos, aunque yo ahí aparezco gordo. Gordito, pero bueno, porque es la constitución de una persona. Pero bien, que entonces, pero lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Con mucha... allí mi hermano formábamos una piña, los 7, porque somos 7, aunque ahí en la foto aparecemos menos, pero formábamos antes una piña y ahora también continuamos, ¿no? Igual de unidos, ¿no? Y eso es hermoso. ¿Tú eres el último de los varones? Soy el menor, sí, el último de los varones. Hay una hermana que es la mayor de todos y por debajo de mí 2 chicas que son las que completan los 7 juntamente con mis 3 hermanos y yo. Claro, porque tú empiezas a trabajar de muy pequeño, ¿no? Allí en la huerta se tenía que trabajar desde que te salían los dientes prácticamente, ¿no? Yo recuerdo como mi madre en este caso nos llamaba para que saliéramos a trabajar muy temprano, porque ya sabes que aquí en nuestra tierra en verano hace mucho calor y había que trabajar pues muy temprano, ¿no? Y yo soñaba que estaba lloviendo, digo, pero si está lloviendo, ¿no? Para no levantarte. Por ese deseo que tenía de no levantarte a trabajar, pero eso yo creo que lo recuerdo de 8 o 9 años. O algo casi de eso, levantarse con el sol, ¿no? Sí, no, antes de que saliera el sol. Antes de que saliera el sol. Para poder trabajar bien y en los días en los momentos de calor, pues estar un poco reposando, al menos junto al botijo. Es decir, que luego después, antes de mis hermanos que se iban haciendo mayores, tenían su trabajo, ya tenían que salir a su trabajo cuando les tocase irse, ¿no? Pero antes tenían que pasar por
por la tierra, es decir, por la huerta que teníamos junto a la casa, y allí estábamos todos codo con codo haciendo la labor que fuese, ¿no? De la misma forma, yo a esa edad que he dicho, pues yo me iba al colegio, como es lógico, y los que estábamos en edad de colegio. Y desde pequeño, ¿cómo se vive la fe? ¿Cómo se vivía la fe en la huerta? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Dios, de la huerta, de la Virgen? ¿Cómo los vivías? Sí, bueno, yo tengo un recuerdo y un cariño especial, date cuenta, ¿no?, hacia mi madre, ¿eh? Mi madre era una persona de mucha fe, pasó muchas dificultades, muchas. Pero a pesar de eso, su fe era inquebrantable. Y ella era la que nos ayudaba, la que introdujo indudablemente la fe en mis hermanos y en mí. Date cuenta, yo recuerdo que nosotros pertenecíamos a la parroquia de San Andrés de Murcia. La parroquia de San Andrés desde mi casa está próximamente a 2 kilómetros. Bien, pues mi madre en verano nosotros íbamos siempre a misa del alba, se llamaba así. Ahora yo creo que no existe esa misa. Más temprano, ya a las 9 de la mañana, antes en algún monasterio. Pues bueno, pues la misa en verano era a las 6 de la mañana y en invierno a las 6:30. Y entonces ella, yo recuerdo, y a mis hermanos haría lo mismo, yo recuerdo de mí, que se acercaba, me llamaba, y claro, un niño de 8, 9 años, 10 años, lo que desea a esa edad es seguir durmiendo, como es lógico, ¿no? Ella se acercaba, te llamaba, y al ratillo, si no te habías levantado, venía con una toalla mojada de agua y te frotaba un poco los ojos. Con cariño. Sí, con mucho cariño. Y nos llevaba a todos allí a misa. Empezar el día con la Eucaristía. Es decir, que la que sembró la fe en toda mi familia, indudablemente, fue mi madre. Ella sí que era una gran persona. ¿Y cuándo decides tú, o cuándo encuentras en ti la llamada y respondes a Dios y dices, me voy para el seminario? Mira, tú ya sabes que Dios no tiene un teléfono rojo que nos llama y nos dice, ahora, ¿no? Eso no existe. Y entonces hubo como una preparación, porque yo cuando tuve 13 años, cuando en aquel tiempo se podía trabajar con esa edad, me fui a una carpintería, ebanistería que había estaba en La Arboleja, próximo a mi casa. La carpintería, por si ellos lo ven, de los Guillamones. Pues bien, pues allí estuve trabajando durante un año. Pero mis hermanos, que eran todos mayores y todos estaban trabajando, yo era el último en incorporarme al trabajo, pues entonces dijeron, nosotros no hemos tenido la posibilidad ninguno de estudiar, solamente en la primaria, en lo que entonces había de escuela, ¿no? Las letras que decían, los números y letras, conocer números y letras. Me lo propusieron ellos, y yo en algún momento ya se lo he podido decir, el agradecimiento tan grande que yo tengo hacia mis hermanos, porque me dijeron, mira, aunque sea carpintero, mecánico, electricista o lo que quieras, tú lo eliges allí, pero estudia. Entonces me fui a la escuela de formación profesional, la llamada Escuela de Maestría, que está ahí cerca de la Gran Vía, y allí estuve durante 3 años. Y ya tenía yo 14, 15, 16, y en ese tiempo ya empecé a incorporarme. Allí en mi tierra, en mi huerta, no había parroquia. Y por aquel tiempo empezaron a hacer una parroquia, mandaron un sacerdote, y entonces el sacerdote pues empezó a llamar a la gente pues para tener reuniones. Sí, fue haciendo parroquia, pueblo, antes que edificio. Eso es, ¿no? Bien, pues entonces todo eso fue como la introducción porque luego después, estando yo en tercero, yo estaba en un grupo de Job en aquel tiempo, ¿no? Un grupo que era entonces muy reivindicativo. Ahora no sé
bueno, no sé, pues seguirá la misma línea, pero yo creo que antes más que ahora, ¿no? Bien, pues entonces resulta que estando en todo eso, yo descubrí la necesidad de que había que entregarse a los demás, ¿no? Y que lo que menos me limitaba a mí como persona era responder al Señor a través del sacerdocio. Lo puse en manos del sacerdote de la parroquia, me fui al seminario menor, con 18 años ya me fui al seminario menor, bueno, a punto de cumplir los 18, y estuve 2 años en el menor, 3 años en filosofía en la Plaza Cardenal Belluga, estaba el seminario mayor, y luego después nos marchamos a Granada, a la Cartuja de Granada, donde ya hice la teología, y cada día veía eso con mayor claridad, ¿no? Conforme va uno en el tiempo de seminario madurando la fe y viendo esa y luego llamada. Después el Señor te va poniendo, eso lo ves tú luego, después, ¿no? Sí. Pero el Señor te va poniendo pruebas en el camino para decir, venga, ahora, decide, ¿para aquí o para allá?, ¿no? Y entonces no se trata de hacer aquí confesiones muy íntimas, pero sí, indudablemente, que yo en el tiempo he visto cómo el Señor te ha querido, ¿no? Te ha elegido. Y entonces, pues, ¿por es qué cierto le vas a decir? cómo experimentamos la historia de amor de Dios, pero la vemos desde los años después de haber ocurrido. Interpretamos toda esta historia maravillosa. Sí, 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 sí. Yo a veces, cuando la gente dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos, yo digo que no, que Dios escribe muy derecho. Y nosotros lo leemos derecho al cabo de tiempo. Lo que pasa es que en ocasiones nos encontramos que aquello no es lo que yo en principio pensaba, los planes. Como tú has dicho, hay momentos en que tienes que decidir, no sabes, aciertas, te equivocas, pero vas viendo todo un proceso de maduración. Hemos visto una foto por ahí de deportista. ¿Te gustaba el fútbol, el deporte o qué? A mí me gustan todos los deportes, pero indudablemente el que más, y eso le pasa a lo mejor a la gran mayoría de los chicos jóvenes, ¿no? Lo que más me gustaba era el fútbol. Pues participé en equipos infantiles de aquí, de Murcia, vamos, en concreto. Luego después en un equipo de aficionados. Hasta que me fui al seminario estuve jugando a fútbol. Pero es que luego después, cuando estábamos haciendo teología, hicimos allí un equipo de fútbol. ¿En Granada? Claro, en Cartuja éramos muchos, ¿no? Y entonces hicimos una selección allí entre todos, que no había quien no ganase. Los murcianos. Ahí... No solamente los murcianos, sino que allí había gente de Canarias. ¿A que jugabais con...? Había gente de todo, es decir, era una selección de toda la facultad, ¿no? Sí, sí. De Murcia habíamos 4. Esta foto ya es de allí, de Cartuja, ¿no? 2 de ellos, no, este es del seminario menor, el día de la señora cuando nos impusieron. Exactamente, con la medalla. Sí, la medalla. Este es aquí, en lo que ahora conocemos, actualmente es el Seminario Mayor San Fulgencio y Menor de San José. Eso es. Que entonces estaba... Pues, y hay personas que se han ido con el Señor y otros están por ahí, sacerdotes. ¿De qué jugabas? ¿Cuál era tu puesto? Yo jugaba de medio estorbo. Para estorbar al contrario. Era medio, pero medio defensivo. Jugaba incluso cuando en la última etapa jugaba ya de defensa central. Allí no entraba nadie. Ahí no entraba nadie. Ángel, ordenado sacerdote en el año 1972. Sí. Que son ya, por tanto, 44 años, ¿no? Puede ser, sí, 44. 44 años. Y 44 años en Lorca. No, pasé primero por San Pedro de Alcantarilla, porque nosotros en nuestro plan de estudios tuvimos un año de pastoral. Y entonces cada uno elegía una parroquia. En Alcantarilla estaba precisamente el don José García Martínez, ya difunto, pero que
que fue el que estaba en mi parroquia inicial, en la huerta, ¿no? Y entonces le pedí irme allí con él. Y estuve ese tiempo de diácono allí, y estando allí me ordené, y ya el obispo quiso dejarme continuar allí. Y estuve 2 años allí. 2 años en San Pedro. 2 años que fueron maravillosos, ¿eh? ¿Era entonces la única parroquia todavía o ya existía? No, en ese tiempo existía San Roque, existía la Asunción. Sí, las 3 parroquias. Pero hicimos allí, yo recuerdo que hicimos un movimiento junior, que bueno, era numerosísimo, vinieron ellos, ¿no? Los niños, es que cuando le das una actividad atrayente o atractiva, pues entonces que se vuelcan, ¿no? Y como uno aparezca, atrae a los amigos enseguida. Los teníamos por cientos, ¿no? Y un grupo de educadores muy majos, gente que estaba estudiando en Murcia con un nivel bastante bueno, y entonces aquello fue maravilloso. También me inicié durante muchos años con el movimiento junior. Yo ya estuve como responsable diocesano 2 años. Y en Yecla igualmente, Totana, yo recuerdo los grupos fuertes, todavía quedaba gente de Alcantarilla en mi época. Y de Alcantarilla entonces sí, desde allí... Ya de Alcantarilla me llevaron a Lorca, a una iglesia, porque entonces no era ni siquiera rectoría, que habían abierto, que está en el barrio de San José y que se llama actualmente la parroquia de San José. Estaba entonces don Miguel Roca, que me llamó un día y me dijo: Ángel, fíate de mí, porque yo quería, estando allí en Alcantarilla, ya sabes las cosas de la juventud, ¿no? Quería irme a la parte de San José Obrero, que también he dicho antes que habían 3 parroquias, pero San José Obrero también, sí, que las afuera, en la zona un poquito más deprimida, y que continúa todavía. Sí, continúa, enfrente de aviación. Y entonces me dijo: no interesa que te quedes aquí, interesa que te vayas allí. Y entonces pues me fui a Lorca. ¿Fiado en la palabra del obispo? Sí, claro, hay que fiarse. Y entonces me fui allí. Fueron también 4 años maravillosos, 6 años maravillosos, del 74 hasta el 80. Allí, bueno, yo tenía una actividad que ahora lo pienso, digo, pero ¿cómo es posible que yo pudiera hacer todo eso, no? Es que me levantaba muy temprano, porque me hicieron capellán de las Siervas de María en Lorca, y me acostaba siempre después de las 12 de la noche, por supuesto, pero todo ese tiempo trabajando, porque era profesor en la Escuela de Maestría de Lorca. Y cuando uno es joven dice, lo puede con todo. Sí, porque quise recoger el testigo que había dejado don Jesús Triguero, no sé si tú le conociste, claro. A don Jesús, ¿no? Que era un gran amigo mío. Y él trabajaba mucho los grupos del movimiento familiar. Y entonces él me introdujo ahí. Y cuando a él lo cambiaron de allí, él estaba en Cristo Rey y lo cambiaron aquí a Murcia, a la parroquia de San Pedro. Entonces yo dije, pues voy a ver si lo puedo llevar todo. De tal manera que tenía reuniones todos los días, excepto los sábados y los domingos. Y ahí esos días era la parroquia a tope. Pero a pesar de eso, muy hermoso. Y quiero resaltar una cosa aquí, por si lo oyen, porque eso era motivo de gozo. En Lorca no había nada para practicar el deporte. Los campos de fútbol que funcionan para los equipos que oficialmente existen, ¿no? Bien. Pues entonces había un patio, aquello era una casa allí vieja, pero que tirando aquella casa se podía hacer allí una especie de mini deportivo, no polideportivo, sino mini deportivo. Y entonces, pues bueno, se lo planteé ahí a los chicos y demás, e hicimos allí, de tal manera se quedó aquello que se podía practicar el baloncesto, el fútbol, el frontón, el voleibol, y allí tenía todas las noches más de 100 chicos metidos,
que por otra parte llegaba un momento en que yo los dejaba y me tenía que ir, porque me tenía que ir a las reuniones, etcétera, celebraba la misa, estaba allí un rato con ellos y a la reunión, y ellos se quedaban allí. Todo abierto, la casa del cura todo abierto, pero bueno, aquello... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Entonces, parroquia, movimiento familiar, la Sierva de Jesús, la escuela de maestría, el deporte, los jóvenes, los niños, y en ese momento aparece una propuesta, hay una necesidad en Lorca, te proponen colaborar con ellos. ¿Cómo te llega esta noticia? ¿Qué año es? ¿En qué estamos? Estamos en el año... de nuevo Dios va a actuar en tu vida y te va a cambiar la vida. Me va a cambiar totalmente, ¿eh? Yo cuando hablo de esto digo, lo de Asprodes no es nuestro, le digo a los educadores. Lo de Asprodes es de Dios. Y esto yo lo veo así con esa claridad. Alguno me dirá que estoy ya medio loco, medio chocho, ¿no? Pero es que yo lo veo. Y la experiencia de uno, ¿vale? Quizá para unos, a lo mejor para los demás no sirve. Sí, pero también puede ser que le sirvan a los demás. Uno es testigo de su experiencia y la cuenta. Sí, allí había una gestora que había hecho unos estatutos, los habían enviado al gobierno civil y allí había que darle forma a todo aquello, hacer una junta directiva y empezar a trabajar en este mundo, porque según decían había más de 1.000 personas en la comarca que necesitaban pues una atención. Estamos hablando concretamente de disminuidos. Disminuidos psíquicos. Psíquicos. Bien. Y entonces, con ese panorama, hicieron unas reuniones a las que me invitaron y yo fui, pero fui educadamente y me fui también educadamente de allí, porque yo veía allí que la gente que había, pues lo único que podía hacer era comprometerme y yo estaba muy comprometido con lo que estaba haciendo. Total, que cuando terminaron aquellas reuniones me buscaron y me dijeron, yo pregunté por aquello y me dijeron que muy bien, que había salido todo muy bien. Bueno, ¿y quién se quiere hacer cargo de esto? Que no, si venimos a decirte que dejas tu cargo de esto. Digo, hombre, pero si yo, mira, el tema lo desconozco, porque solamente había visto un chico deficiente cuando yo estaba en la carpintería, Pepito, que pasaba por allí por la carpintería. Solamente había tenido relación con ese chico, pero nada más. No había leído nada, ¿no? en este campo, nada en absoluto. Por la psicología que se estudia en el seminario y tal, pero pocas cosas. Y entonces dije, mira, yo te tengo que decir que no, porque realmente no sé nada del tema. Pero es que al mismo tiempo, pues resulta que no tengo tiempo, ¿dónde vamos si no tengo tiempo? Yo creo que no hay una persona o un sacerdote con más actividad que yo aquí en esta Lorca, ¿no? Y entonces me dijeron, pues si no lo haces tú ya sabes que no se hace. Y aquello a mí me tocó un poco. Total, que lo pensé un poco y le dije, pues mira, os lo voy a poner en marcha, yo me voy 2 años con vosotros y después de ese tiempo me voy, regreso a lo mío. No os dejo colgados, pero lo pongo en marcha, os ayudo y cuando esté funcionando me voy. Esa fue mi equivocación. 2 años. O ahí es donde actuó el Señor, dijo, entra por aquí. Y de aquello hace 40. Y de aquello hace 40. 40 años. Y bueno, aquí vemos a don Javier Azagra, siempre muy cercano con toda la realidad, mucho, visitando a estos chicos. Y hoy día, ¿qué es Asprodes? ¿Qué significa exactamente Asprodes? Asprodes es una asociación de padres para atender a los chicos minusválidos, ¿vale? Asprodes tenía en su estatuto rango nacional, es decir, que podían venir de cualquier zona de España. Actualmente atendemos a 200 chicos, 200. Es decir, que si atender uno que es problemático. Sí, mira, de fondo vamos viéndolos a ellos en las actividades que hacéis, sigue hablándonos y así mientras vemos yo
para no despistarme, sí, ni los miro. Pero no, porque tú ya el vídeo lo conoces. Yo ya lo conozco, ¿no? Es decir, entonces, atender a 200 chicos es un número que comparado con 10.000 es prácticamente, es muy poco, ¿no? Pero 200 chicos es un número, para atenderlo, es un número bastante respetable. De tal manera que yo le digo a la Administración que nosotros no queremos crecer más, no queremos crecer más, sino que queremos simplemente estar para atender a ese colectivo. Eso no quiere decir que si luego se presenta un caso que lo ve, que es de una gravedad, yo qué sé, pues entonces que lo cojan, ¿no? Y que yo atiendo esto al margen de todas las cosas y ya está, ¿no? Bien, para atender a ese colectivo de 200, hay, el número exacto no lo sé, pero de 85 a 90 personas, educadores, es decir, hay un personal sueldo, técnico. ¿con sueldo? Sí, todos con sueldo. Hay un personal técnico y luego después educadores, cuidadores, para atender a todos, ¿no? Y luego después tenemos tres centros, mejor, un centro especial de empleo con tres actividades distintas. Una de las actividades es un parking, que lo tenemos en el antiguo convento de la Sierva, que nos lo dio el obispado, lo dio a la asociación o a la fundación. Tenemos allí también en la Sierva otra actividad de ropa usada y recuperación de ropa. Sí, y luego después vendiendo todos los productos que tenemos allí en nuestra casa. Nuestra casa parece, si lo ponemos, como una pequeña multinacional, ¿no? Con un montón de cosas que tenemos ya en la parte de la agricultura. Y luego tenemos una última actividad que es precisamente la que hay en pantalla ahora mismo. Es la última que estamos haciendo conos de dulce, de hojaldre. Y eso yo creo que va a ser repostería. Eso creo que va a ser maravilloso porque son personas, no son minusválidos psíquicos, sino son incapacitados, que estaban un montón de tiempo sin trabajar, que no tenían posibilidad de trabajar por cómo está el mundo del trabajo y que han encontrado ahí esa actividad y que le está viniendo de maravilla. Y me imagino que todo este tipo de personas con una deficiencia, una minusvalía o una discapacidad de un tipo o de otro, especialmente psíquica, lo que demuestran son de una ternura, de un cariño, porque cuando hablas con ellos, cuando los ves, o sea, uno se enriquece estando con ellos, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Ellos son, la gente le dice por ahí, o cuento una cosa, yo antes tenía, ahora no la tengo, bueno, la tengo en otro momento y con otra gente, pero antes tenía una reunión los jueves con todos ellos, cuando eran un grupo más reducido. Y un día les digo, parecéis tontos. Así yo, con un poco de genio. Y me paro y digo, si me está escuchando alguien, dirá, el hombre este está loco. Porque le estoy diciendo, es decir, la gente los toma por tontos, pero de eso nada. Pero en un sentido diferente. Son distintos a nosotros. Distintos a nosotros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que uno te hace una faena muy gorda, o igual le pega a otro, o te hace a ti cualquier faena, y luego después, cuando se arrepiente, que es enseguida, viene y en vez de decir, mira que vengo a pedirte perdón, ellos llegan y dicen, bueno, te perdono. Te perdono. Ellos son así, son de una ternura grande, aunque de todo, es decir, nosotros tenemos, cada chico de la casa es distinto al otro, y tú debes conocerlos a todos, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay algunos que te los tienes que quitar casi de encima, porque si no te abrazan y empiezan a darte besos y los tienes allí. Melosos hasta el cielo. Sí, pero tanto chicos como chicas, ¿no? Son así. Y otros, y esos son los que más trabajo cuestan, son los que tienen problemas de conducta, ¿no? Su conducta, pues resulta que está, ¿cómo te voy a decir? Esto es muy largo quizá de explicar, pero el comportamiento de cuando es anómalo y te salen por una parte o están desquiciados o están metiéndose con el otro, pues entonces es complicado. Es complicado. Ángel, como se nos ha terminado el tiempo, pero no quiero que nos hagas dos observaciones, irnos sin ellas. Por un lado, tú has dicho, nos lo has dicho, y bueno, viéndote hablar ahora y escuchándote, que Dios ha sido bueno contigo, porque te ha dado 1000 tareas, en todas has servido, te has fiado del obispo, te has fiado de Dios, y te pusiste en manos de esta gente para ponerlos en marcha, y ahora has recibido muchísimo más de lo que has dado, y estás contentísimo con esta gente. Invítanos a entregarnos por los demás. Lo necesitamos en este mundo que es muy insolidario. Y luego, dinos si necesitáis voluntarios. Voluntarios necesitamos todos los que vayan. Sobre todo para coger los huevos, ¿no? No, los huevos se cogen automáticamente, ¿no? Sobre todo para venderlos. Para estar con los chicos. Para estar con los chicos. Para estar con ellos. Sí, se necesitan voluntarios. Y es verdad que el Señor no solamente ha estado grande con uno, sino que sigue estando grande con nosotros, contigo y conmigo. Y el caso es que no lo podemos ver, pero está aquí entre nosotros. Y nosotros tenemos que tomar siempre esa postura, yo creo que con mucha sencillez, decirle día a día, yo lo hago cada día, quizás sea mi mejor oración, ¿no? El decirle, Señor, gracias por la noche que me has dado y gracias por el día que me estás poniendo delante. Y mira, yo lo único que pretendo es dar testimonio de ti, el que la gente vea que realmente yo te estoy siguiendo a ti, pero sin ningún interés de ningún tipo, porque las cosas de la tierra no sirven para nada. Si con un poco de aire para respirar, y lo tenemos gratis, y un poco de comida tenemos bastante, lo demás no nos importa. Nada más a servir. Gratis lo habéis recibido, darlo gratis, claro que sí. Y la recompensa está en el trabajo y en el amor de cada día. Claro. Pues Ángel, ha sido un placer estar contigo esta noche y disfrutar de Asprodes, e invitamos a la gente que os conozca, colabore con vosotros y sobre todo que se entregue por amor a Dios, sembrando un mundo, haciendo un mundo como Dios quiere. Muchísimas gracias. Bendice a los chicos de nuestra parte, darles un saludo y le dice que están cercanos a nosotros en Popular Televisión. A los chicos de mi casa y a todos los chicos deficientes, ¿no? Cuando tenemos el día de familia, que vamos, yo tengo la gran suerte de dirigirme a todos, ¿no? Pues que yo les digo a todos que los quiero, ¿no? Y que estoy ahí y que quiero ser útil mientras el Señor me tenga aquí. Y ya que me has pedido una bendición, pues le doy la bendición que yo todos los días para mí mismo la pido, que el Señor nos bendiga y nos proteja, nos guarde, nos dé la paz y nos lleve a la vida eterna. Si puede ser pronto, mejor que muy tarde. Cuando Él quiera. Pues lo deseamos también a todos nuestros oyentes, señoras y señores. Ya saben, cada miércoles un nuevo programa de Vidas con Luz. Hoy hemos disfrutado con el Padre Ángel Alegría Cánovas, con Asprodes, con estos chicos que son enamorados de Dios y que Dios les ama inmensamente, como a todos nosotros. Pues ya lo saben, si quieren, la próxima semana nos encontramos de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches.